En las novelas mayormente tenemos a los personajes muy definidos en cada rol que representan dentro de la historia. Tenemos a la protagonista claramente como la protagonista y al villano o a la villana muy claramente como lo que son, pero hay historias donde esto se desdibuja un poco y aunque la historia trata de mostrarlos como los héroes o los personajes buenos de la historia, sus actos demuestran otra cosa y por eso les quiero hablar de personajes que en realidad eran los verdaderos villanos de esas novelas, aunque en teoría no lo eran, como pasa en el caso de Yo soy Betty la Fea, donde la villana o la antagonista de la historia tendría que ser Marcela Valencia o La Peli Teñida, pero en realidad el que era un verdadero villano dentro de esta historia era Armando Mendoza, el protagonista. Ese sí era el verdadero villano de la historia, era el que maltrataba a la protagonista, la gritaba, la humillaba, la enamora, la engaña y la usa, la encierra en un lugar inmundo a trabajar, después la defiende en ciertas cosas, pero la mayor parte de la historia se la pasa maltratándola, gritándola y humillándola. Pero al final se enamora y como se enamora entonces se le perdonan todos los malos tratos y pasa a ser el héroe de la historia, cuando en realidad era un hombre muy nefasto que no solo maltrataba y gritaba a Betty, sino a todos en la empresa e incluso a Patricia Fernández hasta la agarra del cabello y la maltrata. Era un personaje que era un villano, pero la historia le lava la cara mostrándolo como el héroe. En María Emilia Querida, Juan Soler protagonizaba esta historia junto con Coraima Torres. Él era el galán, el héroe de la telenovela, el príncipe azul de la protagonista, pero en realidad fue el hombre que más daño le hizo, la maltrató, la humilló, la abusó sexualmente en 2 ocasiones, en una de esas porque él quería comprobar si ella realmente era virgen y no se había acostado con el padre, entonces a la fuerza tiene intimidad con ella. Luego en otro momento también la fuerza porque quiere y abusa nuevamente de ella, y sin embargo ciertos personajes de la historia avalan que ella lo perdone porque esto lo hizo en un momento de enojo, de ira y que estaba cegado por el dolor. Ese tipo de argumentos nos vendían en los 90s o principios de los 2000 y las protagonistas en nombre de eso perdonaban a ese hombre que fue un malvado, un gran villano, pero era el galán de la historia, era el príncipe y por lo tanto tenían que perdonarlo y le lavaban la cara, lo perdonaba y tenían un final feliz. Y no siempre es el galán de la historia el que termina siendo un villano, sino que por ejemplo ahora en Cabo tenemos a la hermana de la protagonista, un personaje que quiere a su hermana o en teoría la quiere, pero le ha hecho el mayor daño posible en la historia, incluso mucho más daño que el que le ha hecho el villano y la villana principal de la historia, pasando esta, Rebeca, a convertirse en la gran villana de la historia porque es quien le ha hecho más daño a la pobre Sofía. La drogó para que el villano abusara de ella. Ella se hacía como que, ay, no sé qué le va a hacer el villano, pero es obvio que quería abusar de ella. No abusa de ella, pero se mete a la cama con ella para fingir que estaban teniendo sexo y que el marido la encuentre a su lado. Pero anteriormente ya había intentado abusarla, por lo que era lógico que si le decía a Rebeca que la drogara para dejarla sola con él, lo más probable era que quería abusar de ella, pero Rebeca eso no le importó, lo hace y constantemente le va pasando información de su hermana al villano para que el villano le siga jodiendo la vida a la protagonista. En La que no podía amar tenemos otro caso machista de un galán héroe, pero luego al final el hombre se redime, le lavan la cara y hacen que ella lo perdone en nombre del amor y pase a ser el héroe de la historia. En las otras adaptaciones que tuvo esta telenovela, ella nunca lo perdonaba, o sí lo perdonaba, pero nunca se enamoraba de él porque es ilógico que un hombre que te maltrata, te golpea, te humilla y te hace de todo, luego lo perdones tan fácilmente como un chasquido de dedos y termines feliz con él. En esta historia sí pasa, como les dije, le lavan la cara al villano porque es un villano para que el público también lo perdone y pueda quedar feliz con la protagonista. Y por último, una telenovela llamada Leonela de Venezuela de los años 80, donde también el tipo abusa de la protagonista, la toma a la fuerza en una playa, queda embarazada,
va a prisión, pero luego sale y se enamora de la protagonista, y como fue a prisión y pagó por su crimen, entonces ya él está en posición de enamorarse de la víctima, estar con ella, pero cuando ella no puede tener sexo con él por el trauma del abuso, entonces este le es infiel acostándose con cuanta mujer se le cruce por el medio, porque si ella no puede cumplir sus funciones de esposa, entonces él va a saciar sus ganas con cualquiera, maltratándola psicológicamente, humillándola, dejándola en ridículo, haciéndole mucho daño, pero al final, como ya sabemos, o como se acostumbraba en esos momentos, ella le perdona todo y son felices para siempre. Ahora acá en los comentarios ustedes déjenme su lista de quiénes eran los verdaderos villanos de tales telenovelas y vamos debatiendo o hacemos una segunda parte. No olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, que abajo les dejo el link, y por supuesto tienen que suscribirse acá. Denle clic en suscribir y activen la campanita. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.